Bienvenidos a nuestra octava verdad. La doctrina número 8 del ejército de salvación. Creemos que somos justificados por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo y que el que cree tiene el testimonio de ello en sí mismo. Una manera diferente de sumar. La maestra le pregunta al niño Carlitos: ¿cuántos son 2 más 2? 5, grita él. Con paciencia, la maestra le responde: Carlitos, yo te he dicho que 2 más 2 son 4. El niño responde: maestra, ¿qué anda buscando usted? ¿Rapidez o precisión? En esta doctrina examinamos una aritmética que no parece tener precisión, la aritmética de la gracia. Dios tiene un método diferente de llevar las cuentas con nosotros. Se llama el método de la gracia. En él, las cosas no tienen la misma lógica que los hombres usamos en nuestras relaciones unos con otros. La mejor manera de explicar esto es por medio de una historia que contó el Señor Jesús. Mateo 20 del 1 al 16 nos cuenta la historia de los obreros de la viña. Un hombre tenía una viña y necesitaba obreros. Salió a buscarlos y como a las 8 de la mañana los encontró en el mercado y les dijo: vengan a trabajar conmigo, les daré un denario por el día. Los hombres vinieron contentos. Un denario es un buen jornal. Al mediodía, el dueño hace otro viaje al mercado y se consigue otro grupo de trabajadores. Como a las 6 de la tarde, otro grupo fue contratado. Lo extraño de esta historia y lo que cuesta al principio entender, al menos hasta que comprendamos la aritmética de Dios, es la manera en que el patrón paga la nómina. Los que llegaron a las 6 de la tarde pasaron primero y recibieron un denario. La gente del primero y del segundo grupo dijeron: si estos que no hicieron nada recibieron un denario, nosotros recibiremos más. Gran equivocación. Cuando les llegó el turno, ambos grupos recibieron un denario. ¿Qué clase de hombre es este que les paga a unos holgazanes que se pasaron todo el día charlando en un mercado como si hubieran trabajado todo el día? ¿Qué podemos esperar de un Dios? Porque el patrón de la historia es Dios, que lleva las cuentas de esa manera. La respuesta es la gracia. Podemos esperar la gracia de Dios en nosotros. Gracia mediante la fe al reclamarle. Estos postreros han trabajado solo 1 hora y los han hecho igual a nosotros, que hemos soportado toda la carga y el calor del día. El dueño, entre otras cosas, les contestó: ¿tienes tú envidia porque yo soy bueno? Dios es bueno con nosotros. El problema es que usted está mirando las cosas desde el punto de vista de la gente de las 8 de la mañana y ninguno de nosotros pertenece a ese grupo. Pertenecemos todos al grupo de los holgazanes. No hemos hecho nada para que nos paguen un denario, para que nos den la salvación. Nuestras vidas son un fracaso total frente a las demandas de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, según Isaías 53:6. Por gracia, Dios entró en nuestro corazón y decidió iluminar nuestra vida con su presencia. Si Él eligió no mirar nuestras maldades y decidió inundarnos con el milagro del perdón, es solo porque su interés por nosotros lo instó a ser bondadoso. En ningún caso porque haya encontrado algo digno de redención en nosotros. Todos nosotros somos suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicias, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, según Isaías 64:6. Él entró en nuestras vidas y las hizo dignas de ser vividas, porque Él quiso, es decir, por gracia. Gracia, entonces, es la asombrosa actitud que Dios tiene hacia nosotros. Nos ama, nos desea, nos busca aun cuando no hay nada digno ni atractivo en nosotros, según el Salmo 51 del 1 al 5. Mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se necesita para recibir el beneficio de Dios? Primero, admitir que necesitamos este beneficio urgentemente. Es decir, debemos estar conscientes de nuestra maldad y nuestra necesidad de perdón. Es entonces que
que nuestras miradas a Cristo llegan a ser miradas de fe que producen salvación. Es entonces que apreciamos el hecho que en Él tenemos la gracia de Dios hecha biografía. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Escrito en 2 de Corintios 5:19. Al contemplar la vida de Jesús, aprendemos que nuestro Padre Celestial está dispuesto a recibirnos tal cual somos, porque fue Él quien nos habló de un padre que recibe a su hijo con fiesta y alegría, sin considerar que éste le había despilfarrado toda una fortuna, escrito en Lucas 15, del 11 al 32. Es Jesús quien nos enseñó que Dios se pone tan contento cuando nos ve volver a su presencia, que se parece a una mujer que encuentra un dinero que se le había perdido, escrito en Lucas 15, 8 al 10. La vida de Jesús fue un ejemplo claro del gran deseo que Dios tiene de recibir a sus hijos para perdonarlos por gracia sin que ellos lo merezcan. Si el Señor caminó entre nosotros y afrontó nuestros desprecios, queda muy claro el hecho que Dios está en un plan de búsqueda muy serio con respecto a nuestra persona. No hay humillación demasiado indignante ni tormento demasiado cruel para hacerle desistir de su empeño de buscarnos y atraernos hacia sí. Cuando nos damos cuenta de esta verdad y deseosos de corresponder a ese amor, miramos a la cruz, hambrientos de mejor vida. Estamos recibiendo entonces la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. A nosotros, los mortales, nos cuesta aceptar la gracia, y esto se nota a menudo en nuestras religiones. Sentimos que nada es gratis y todo tiene su precio, especialmente el perdón de Dios. Los hombres han hecho innumerables actos para ganarse el perdón de Dios. Todo esto sin necesidad. Cuando sintamos la necesidad de ser perdonados porque el dedo acusador de Dios apunta a nuestros pecados con insistencia tenaz, debemos recordar una cosa. Ese índice que nos señala es parte de una mano cuyas palmas están heridas porque se dejaron clavar a una cruz por nosotros. Esto indica que si bien es verdad que el perdón de Dios tiene un precio enorme, es verdad también que ese precio ya fue pagado por Jesús, quien se colgó de una cruz hace más de 2000 años por amor a ti y a mí. ¿Cuál es el resultado para nosotros entonces? Ese favor nos es ahora accesible, ya nos pertenece gratis, por gracia, al igual que una encomienda que con nuestro nombre espera en el correo a que pasemos a buscarla. El perdón de Dios espera nuestra decisión. Solo necesitamos experimentar la paz que produce una vida no perdonada, es decir, arrepentimiento, y confiar en el cariño de aquel que nos amó tanto, que no tuvo a menos morir por nosotros según la fe. La Biblia es muy clara en decir que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aunque éramos sucios y pecadores, cuando el pecado abundó, también sobreabundó la gracia de Dios. Por lo tanto, debemos darnos cuenta una vez por todas que el perdón que recibimos es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Para descansar en el Señor y disfrutar de su gozo y su paz, debemos repetirnos a nosotros mismos: por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Esto nos ayudará a aceptar el mensaje de la Biblia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y podremos decirle a aquellos que vemos esforzándose por conseguir el perdón para sus vidas atormentadas: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, y el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aprendamos a no desechar la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Un mensaje de aliento para todo aquel que sienta la presencia acusadora de Dios en su vida y se pregunta qué tiene que hacer para sentir paz y perdón. Resumamos entonces la octava verdad. Todo lo que Dios nos lo da por gracia, es decir, porque Él desea dárnoslo. No hay ningún mérito o cualidad en nosotros que lo obligue a Él a proveernos nada. La justificación es un beneficio que hemos recibido de Dios sin merecerlo. Recibimos la justificación, fuimos declarados aceptados delante de Dios, porque el Señor murió en la cruz por nuestros pecados. Esta muerte era necesaria porque el Dios vivo, a diferencia de los dioses falsos, toma muy en serio el pecado. Lo único que le resta al hombre por hacer es tomar sus pecados con el mismo grado de seriedad. Luego debe apropiarse de esa muerte del Señor en la cruz. Esto lo hace arrepintiéndose y teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta ha sido la octava verdad. A continuación, por medio de los grupos pequeños, vamos a compartir algunas preguntas para reforzar lo aprendido. Que Dios les bendiga.